A 5 días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro expidió un decreto para, según explicó, fortalecer las garantías de transparencia durante la jornada y reducir riesgos asociados a la compra de votos o presión sobre los electores. Durante la instalación del punto de mando unificado cibernético en la dirección de la policía, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó las restricciones impuestas para la jornada. Agregó que las autoridades activaron todas las capacidades de monitoreo y defensa cibernética para detectar campañas de desinformación, noticias falsas o intentos de afectar la confianza en el proceso democrático. Toda la fuerza pública en su máxima capacidad estará desplegada. De manera directa habrán 248.000 hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional y 160.000 más estarán en actividades de apoyo para un total de 408.000 hombres y mujeres. Reconocemos los riesgos y por ello es que desplegamos un plan. Reconocemos los riesgos, pero también reconocemos que hay la capacidad de todo el Estado para mitigarlos. Desde hace más de un año venimos trabajando con este plan democracia, pero también se han tomado otras decisiones. Una de ellas es un decreto que invita a todos los votantes a hacerlo de manera libre y transparente, pero también toma unas medidas como prohibido el uso de celulares o de cámaras fotográficas en los puestos y las mesas de votación. Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno haga. Eso de alguna manera ayuda a anular ese riesgo del constreñimiento. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también habló de las más recientes denuncias sobre constreñimiento electoral por parte de grupos criminales en el departamento del Caquetá de cara a las elecciones del próximo domingo. Según el gobernador de este departamento, la estructura criminal liderada por alias Calarcá estaría obligando a los ciudadanos a votar por el candidato de izquierda Iván Cepeda bajo amenazas de multas o el destierro. Una de las principales amenazas que hemos escuchado recientemente y que hemos tomado atenta nota tiene que ver con el constreñimiento. Por ello, la acción de la fuerza pública está enfocada a actuar y a neutralizar esa posibilidad, ese riesgo que se ha manifestado de constreñimiento. Respecto a los riesgos que mencioné el día viernes de unas posibles acciones violentas de vandalismo, de bloqueos a los servicios públicos, obedece a todo el análisis que se ha hecho a través del Centro Integrado de Información de Inteligencia Electoral, que ha sido también contrastado con las diferentes juntas de inteligencia conjunta que hemos adelantado, la reunión con los diferentes organismos, las diferentes alertas, incluso lo que ha expresado la MOE, que en las redes sociales se encuentra un lenguaje humillante, de odio, de irrespeto, que puede incitar a algunas de esas personas radicales a generar algunos disturbios. Entre tanto, hay preocupación por el decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro en el que ordenó la suspensión temporal de operaciones militares y procedimientos especiales de policía contra el grupo criminal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una estructura disidente de las FARC con la que mantiene diálogos de paz. El decreto refiere a la instalación de la zona para la capacitación integral y de ubicación temporal en Putumayo, que el gobierno pactó con la disidencia y contempla el traslado de al menos 100 hombres. Organizaciones y gremios como Asocapitales advierten que las decisiones relacionadas con la seguridad territorial deben estar acompañadas de mecanismos claros de seguimiento y coordinación con las autoridades locales, debido al impacto que pueden tener sobre las regiones y las principales ciudades del país. Advierten que los procesos de paz deben incluir criterios claros de implementación, mecanismos efectivos de verificación y una articulación permanente con los gobiernos territoriales. Y a propósito de esta noticia, en el informativo de NTN 24 nos acompaña en directo desde Colombia Andrés Sarmiento, director ejecutivo de Asocapitales, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Bienvenido, gracias por estar aquí en el informativo. Muy buenas tardes, un saludo a NTN 24, a todos los televidentes, Jorge y Alena que están en estudio, y efectivamente Asocapital es la asociación que agrupa las 32 ciudades capitales. Nosotros hemos dado una alerta de preocupación frente a una decisión jurídica que tomó el gobierno nacional, como tú lo mencionabas al inicio de esta nota, la suspensión de procedimientos
actividades militares o de policía contra la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, específicamente a un reducto de ellas que son los comandantes de frontera. ¿Quiénes son? Este es un grupo que tradicionalmente ha hecho presencia en Putumayo, Caquetá, Nariño, que está vinculado a las ilegalidades de narcotráfico, de extracción de recursos naturales, comercio ilegal de armas y por supuesto con una presencia muy importante con la frontera con Ecuador. El decreto suspende cualquier acción militar contra ellos en un periodo del 14 al 19 de junio, días previos o durante la semana del contexto político del país, que son las elecciones de segunda vuelta presidenciales. ¿Y qué permite el decreto? La suspensión, como lo he dicho, de las operaciones militares y que estas personas puedan transitar sin especificar cuáles rutas ni cuál va a ser el modus operandi a una de las zonas de distinción que ha venido haciendo el gobierno nacional en el marco de lo que ha llamado la paz total, específicamente en el Bajo Putumayo. Nuestro llamado es, pues, consideramos que esta decisión, primero es una decisión en un momento inoportuno, en un momento de elección. Segundo, una decisión tomada sin armonía, sin articulación con las autoridades locales. Y tercero, pues manda un mensaje frente a una decisión tomada a la ligera en gobernanza que no debe tomar un gobierno cuando estamos en un contexto de retos y dificultades, como ustedes mismos lo estaban escuchando ahora, incluso el mismo ministro de Defensa de Colombia. Señor Sarmiento, puntualmente, ¿cuál es la preocupación de los alcaldes que este tipo de decisión se haya tomado sin haberlo consultado, sin tener mecanismos de coordinación? ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es esa preocupación que tienen ustedes? Una aclaración, mi nombre es Andrés Santamaría. Esta es una posición de la asociación. Nosotros como gremio alertamos en situaciones que pueden ir contra los valores propios de un Estado de derecho democrático como este, cuando el Estado y el gobierno nacional saca disposiciones jurídicas que pudieran en contravía del país, emitimos estas alertas. Aquí es importante tener que este grupo se va a una extinción que es muy cerca a la hormiga, son entre 150 y 140 kilómetros a la capital más cercana, que es la capital de Mocoa, Putumayo, pero independientemente que no haya ciudades capitales cercanas, digamos, esto no alimenta y no manda un mensaje apropiado dentro del contexto democrático, pero independientemente de que no hay una situación geográfica de grandes centros poblacionales como las ciudades capitales, aquí tenemos a Orito, a Puerto Asís, a San Miguel, a Valle del Guaviare, que relativamente están cerca, a unos cuantos kilómetros, pero adicionalmente la zona de distinción donde llegan estos hombres hace armonía en contacto directo con la frontera con el Ecuador. Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, ¿cuáles son los mecanismos claros que ustedes hoy proponen al gobierno nacional en busca de esa garantía que esperan todos los colombianos, esas garantías de transparencia para los comicios definitivos de la segunda vuelta presidencial? Y se lo pregunto sobre todo en esa región, en Putumayo, donde hoy el gobierno Petro pues está dando este beneficio a un grupo disidente criminal de las FARC. Pues lo primero es para decirte es que nunca ha habido claridad sobre el proceso de la paz total. Digamos, ha sido un proceso que se habilitó por una ley, el Congreso de la República, el gobierno nacional empezó a crear unas zonas de distinción, zonas de transición, donde se acoplan o se llevan estas personas para que estén dentro de un periodo de tiempo de varios meses, pero nadie sabe bajo qué condiciones y bajo qué criterios y cuál es el resultado de ello, porque es que la gran apreciación que hemos tenido siempre de este proceso es si se está negociando, que son herramientas propias que tienen los estados para confrontar de alguna forma y buscar la paz, pues es que hay algo cambio. O sea, la otra parte tendría que generar algo, entrega de armas, desmovilización de hombres. Y eso no es lo que ha pasado en este caso, no solamente en este caso puntual, sino en todos los diálogos que han tenido con diferentes actores ilegales. El segundo punto es que, y específicamente en este caso, es que no estamos hablando con un grupo de lo que podríamos llamar rebeldes.
dentro del marco de un conflicto armado interno. Estamos hablando de grupos al servicio del narcotráfico, de la ilegalidad. Y tercer punto, que tú también mencionas en tu pregunta, ¿cuál sería lo adecuado que ha habido en este proceso de paz total? Hombre, una mínima de armonía con las autoridades locales, decirles, vamos a tomar tales sitios de transición, estamos haciendo este proceso de esta forma, estos van a ser los efectos, las consecuencias. Eso nunca se hizo. Entonces, lo que continuamos es, y ya para finalizar este punto de reflexión, es que siguen tomando decisiones a un gobierno que está próximo a acabar, que no ha resultado en un proceso de paz o paz total como se le ha denominado por parte del gobierno actual nacional, y sin embargo se sigue dando estos efectos jurídicos positivos frente a ello. La suspensión de operaciones militares previos a una elección presidencial pues llega en un momento inoportuno, pero adicionalmente en un proceso que no ha generado ningún efecto positivo para el país. Y como usted muy bien lo señala, un mínimo de armonía, de coordinación, de comunicación y en un momento que no es conveniente. Andrés Santamaría, director ejecutivo de Azocapitales, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis que hace Azocapitales por esta decisión que toma el presidente Gustavo Petro. Que tenga una feliz tarde. Feliz tarde para ustedes, mil gracias por este espacio.